Daniel capítulo 3, versículos 1 al 6. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Vamos a orar. Amado Padre, amado Dios, gracias te doy por esta oportunidad que me das de exponer este tema. Bendiga, Señor, el mensaje. Concédame, amado Padre, comunicar al pueblo tus palabras. Y, Señor, pues salgamos desafiados y animados, mi Dios, a ser fieles hasta la muerte. Te lo pido, Padre, por Cristo Jesús. Amén. El diablo le hace guerra a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Cristo. Satanás tiene en la mira aquellos verdaderos creyentes que están firmes en sus convicciones. Desde el principio, allá en el jardín del Edén, el maligno se empeña en que los que obedecen a Dios quebranten sus mandamientos para que no den un testimonio de la verdad. El diablo utiliza todo lo terrenal para que los fieles nieguen a Dios cayendo en pecado. Pero el Señor nos exhorta a permanecer fieles hasta el final, aún en contra de nuestra propia vida. En esta historia vemos a 3 jóvenes con verdaderas convicciones. ¿Qué es una convicción? Convicción, hermano, es una creencia a la cual estamos fuertemente aferrados, que nada ni nadie nos va a cambiar de parecer. Esta historia, usted sabe, el rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro y mandó a todos los pueblos de su imperio que al oír ciertos instrumentos musicales, todos se postraren y adoraren a la estatua que él había hecho, a riesgo del que alguien que no lo hiciera iba a ser arrojado a un horno de fuego. ¿Está siguiendo? Usted sabe, entonces comienza a sonar la música y todos inmediatamente se comienzan a postrar en una actitud de adoración a una estatua. Pero entre ellos estaban 3 jóvenes judíos del pueblo de Dios, que, hermano, que en el principio del libro de Daniel, ellos con su amigo Daniel propusieron no contaminarse con la comida del rey, guardando el mandamiento de Dios. Los demás los ven, los acusan ante el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor los intimida a que si están firmes en su posición de no adorar su estatua, los iba a arrojar a un horno de fuego. ¿Qué dicen ellos? No lo vamos a hacer. Nuestro Dios nos va a salvar. Y si no, de todas maneras sabes que no nos vamos a postrar. El rey Nabucodonosor, enojado, los arroja, los manda a arrojar. Después él ve que están ellos dentro del horno y ve que otra persona está dentro de ellos. Los manda a sacar. La Biblia nos dice que salieron intactos, no se había quemado ni un solo cabello, ni olor de fuego, ¿verdad? Usted sabe, cuando está a un lado de un fogón, ¿verdad? Hasta luego se ahuma uno, ¿verdad?
y se ahuma uno, entonces ni olor de fuego tenían. Y hermano, Nabucodonosor le da honra y gloria a Dios. Entonces, hermano, aquí vemos, y este es el mensaje, ser fieles hasta la muerte. Tener tan arraigadas nuestras convicciones que estemos dispuestos a ir hasta la muerte. Estamos en unos tiempos peligrosos, hermano, donde se cumple la sentencia, el reproche que el Señor Jesús le hace a la iglesia de Laodicea, que no eran fríos ni calientes, sino eran, ¿qué, hermanos? Tibios. Tenían parte del evangelio, pero tenían parte del mundo. Y hermano, dice el Señor Jesús que aquellos que son tibios, Él los vomita. Entonces, hermano, estamos en unos tiempos que el evangelio se ha malbaratado. El evangelio, hermano, se ha hecho de tal manera, se ha degradado que lo hacemos cómodo, lo hacemos fácil. Y si el evangelio nos exige sacrificios, nos exige, hermano, sufrir penalidades, mucha gente lo abandona. Esta historia está en la Biblia, hermanos, para que veamos lo que es una verdadera convicción y hasta dónde está uno dispuesto o debe estar uno dispuesto a llegar para no quebrantar los mandamientos de Dios. Vemos en el versículo 1, 2 y 5 de nuestro pasaje, en Daniel capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 5, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis, y ¿qué dice la siguiente frase? Y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Aquí vemos, hermano, que el rey Nabucodonosor era un instrumento del diablo. En pocas palabras, el mundo entero está bajo el maligno. Y el mundo entero hace uso del poder político y hace uso del poder religioso para que la gente quebrante los mandamientos de Dios. Y el primer mandamiento de Dios, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Ni te postréis ante ellos, ni le adoraréis. No pierda su lugar, guarde aquí, hermanos, pónganle un separador, algo así. Veamos allí en primera carta de Juan, capítulo 5, poco antes del Apocalipsis, casi al final. Nos dice la palabra de Dios, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, ¿qué nos dice? Sabemos que somos de Dios. ¿Lo estamos viendo? Pero ¿qué dice la siguiente frase? Y el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Hay que entender, hermano, que este mundo en el que vivimos está controlado por el diablo. Dios le dio poder a Satanás. Ese poder, hermano, Satanás lo obtuvo cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Dios puso al hombre para que cuidara el jardín del Edén, para que sojuzgara a los animales. Pero cuando el hombre cometió pecado, hermano, Satanás tuvo control de este mundo. Entonces, hermano, Satanás utiliza todo el mundo, utiliza el poder político, utiliza el poder religioso, hermanos, para que, hermano, para poner en contra a los habitantes de la tierra, en contra del Señor Jesús, en contra de su palabra, en contra de su evangelio. Hay que recordar, hermano, que un día Satanás va a ser juzgado, pero no hay que negar que el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Veamos Lucas
capítulo 4. En Lucas, capítulo 4, versículos 5 al 7. Me dice cuando lo encuentre. Dice ahí la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, desde el 5 al 7. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento, ¿qué nos dice ahí? Todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. ¿Por qué? Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y hermano, el Señor Jesús negó que que el diablo tenía potestad sobre todos los reinos de la tierra. ¿Lo negó el Señor Jesús? No. Simplemente le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y al solo ¿qué? Servirás. Pero, hermano, no negó que efectivamente, hermano, todos los reinos de la tierra le fueron entregados ¿a quién? A Satanás. Aunque Dios pone las autoridades, pero el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa, hermano? Fuera de la iglesia, fuera del reino de Dios, no vas a encontrar ningún elemento que esté a favor de la causa de Cristo. No vas a encontrar ningún elemento que esté a favor de aceptar su palabra, de obedecerla. No vas a encontrar, hermano, ningún elemento que te motive a creer en el Evangelio. Al contrario, todo está en contra de Dios. Todo está en contra de su palabra. Todo está en contra del Evangelio. Hermano, los medios de comunicación en películas se mofan de Dios, se mofan de la palabra de Dios. Blasfeman el nombre de Dios. Rechazan el Evangelio. Entonces, hermano, date cuenta que, hermano, todos nosotros los creyentes estamos en una tierra hostil. Estamos en tierra de enemigos. ¿Me estás siguiendo, hermano? Y entonces el diablo va a utilizar todo el poder político, todo el poder de la falsa religión para, hermano, presionar a los creyentes, a los fieles, ¿a qué? A que nieguen a Dios, a que quebranten sus mandamientos. Satanás, hermano, un día va a ser juzgado. Y, hermano, hay que entender que la gracia de Dios ha sido derramada sobre nosotros. Allí en Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, versículo 10, lo estamos viendo. Porque el Hijo del Hombre, ¿qué nos dice? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, el Señor Jesús dejó su trono de gloria. Y póngalo así, hermano. El Señor Jesús vino y se introdujo en tierra, hermano, en tierra de sus enemigos. Jesús, hermano, como las películas de guerra que hemos visto, cruzó las líneas enemigas y está en territorio enemigo. ¿Y a qué entró? A rescatar a todos que estábamos bajo el lazo del diablo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo vino, hermano, a invadir el territorio del enemigo, porque, hermano, entendemos que el mundo entero estaba bajo ¿quién? Bajo el maligno. Y que, hermano, todos los reinos de la tierra han sido entregados ¿a quién? A Satanás. Entonces Jesús, como aquellas películas de guerra, hermano, que hemos visto, donde mandan pelotones a rescatar a soldados tras las líneas enemigas, así vino Jesús a invadir el territorio enemigo. ¿A quién? A rescatarnos a nosotros, pagando un precio. ¿Cuál es? La muerte en la cruz del Calvario. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A quiénes, hermano? A nosotros. Mas siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hermano, aunque Cristo ya nos ha salvado, estamos todavía en territorio, ¿qué? Enemigo. Estamos en un territorio hostil. Y Satanás, hermano, va a hacer todo lo posible para derribarnos. No puede evitar nuestra salvación, pero el Satanás va a hacer todo lo posible para que no demos testimonio, para que no seamos soldados activos. Nos quiere herir, nos quiere derribar. Hermano, si un soldado muere en la guerra, ¿qué sucede con él?
Cuando un soldado muere en la guerra, ¿qué es? Es un héroe de guerra. ¿Me está siguiendo? Pero un soldado herido, ¿qué hace? Un soldado herido, hermano, no es útil en la guerra, inclusive es un qué, es una carga, es un estorbo. Y es lo que el diablo quiere. No quiere que seamos héroes de la fe. No quiere, hermano, que seamos soldados que rescatemos a otros que están en territorio enemigo. El soldado, hermano, el diablo que quiere herirnos, quiere neutralizarnos para que ya no demos testimonio. ¿Y cómo lo logra? Haciéndonos caer en pecado. Y utiliza todo el poderío político, todo el poderío de la falsa religión para que los fieles quebranten los mandamientos de Dios, como lo quiso hacer con estos jóvenes allá en Babilonia. Ve otro elemento que utiliza, hermano, Satanás para hacer caer a la gente en pecado. En Daniel capítulo 3 no perdieron su lugar. Versículo 5, que al oír el son de qué? De la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Un elemento que tiene la falsa religión y que utiliza mucho, hermano, es la música. La música tiene un poder maravilloso si se usa correctamente. Pero, hermano, el diablo usa la música. La música tiene un poder enajenante. Se lo digo yo, hermano, que fui músico mundano. Hermano, la Biblia nos dice, nos exhorta que usemos, hermano, la música para honrar a Dios. Usted sabe uno de los salmos que nos dice, cantad, alegres a Dios, ¿qué nos dice? Habitantes de toda la tierra. Y hay un pasaje también, hermano, no vaya ahí, yo se lo leo por usted, donde la Biblia nos exhorta que, hermano, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Un teólogo dijo, ¿quieres ver qué cree una iglesia? Fíjate en lo que canta. ¿Quieres ver las creencias y convicciones de una iglesia? Observa sus himnos, observa sus cantos. Hermano, nosotros tenemos himnos, cánticos espirituales, cánticos, hermano, que tienen doctrina, que exaltan al Señor Jesús. Pero un elemento que utiliza la falsa religión es la música. Ayer, hermano, ayer precisamente, no sé qué están festejando, no sé, ¿verdad? No sé. Y hermano, yo estoy ya en la noche preparando todo ese material y se oye a lo lejos, y se oyen trompetas y todo eso. ¿Y ahora qué será? Y hermano, ya observo, y ya veo en la avenida principal, porque estamos en una avenida ya principal, hermano, ya veo que un montón de gente viene. Y cada vez que se acercaban, hermano, se escuchaba más fuerte la música. Era música de banda. Ya estoy viendo, viene gente, vienen echando cohetes, tronando cohetes, y ya llegan, hermano, ya veo que viene el padrecito, ahí viene el padrecito adelante, y atrás vienen 3, 4 personas cargando, hermanos, un santo, una imagen, ¿verdad? Cargándola, y viene toda la gente, hasta unos uniformados, y venía la banda atrás, y tocando, y se oía bonito, ¿verdad? Se oía bonito, y yo estoy ahí, hermano, todavía estoy preparando ahí, leyendo la Biblia, y estoy con mi pie. Y dije, no, es la música de un ídolo. La música tiene un poder maravilloso. Y utilizan la música, hermano, para enganchar a mucha gente. Y hermano, por eso exhortamos a la gente, pastores, que es mala la música. Si no es música que exalta a Dios, es mala. ¿Me estás siguiendo, hermanos? Escuche las letras, escuche las canciones. Qué bueno enseñan. Amén, hermanos. Tenga cuidado con lo que usted escucha. Porque un elemento que utiliza Satanás, hermano, para perturbar nuestra fe es la música. Allí en Daniel capítulo 3, seguimos leyendo. Daniel 3, versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Así empieza Satanás. Empieza con las amenazas. Si una persona no cae en la idolatría, va a ser muerto. Y usted sabe, hermano, desde que el Señor Jesús vino, Él fue perseguido. Vimos en la mañana la hostilidad de los fariseos hacia el Señor Jesús porque Jesús predicaba la verdad.
Y Jesús, hermano, por decir la verdad, lo crucificaron. Dinos, ¿eres tú el Hijo del bendito? ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Yo soy. Y de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria, acompañado de sus ángeles. Y por esa causa lo crucificaron. ¡Ha blasfemado! Y de allí, hermano, en adelante, todos los fieles han sido perseguidos hasta la muerte por su fe en Cristo Jesús. Hermano, estamos viviendo aquí en nuestra comunidad una libertad, hermano, que podemos predicar nuestra palabra, podemos predicar la palabra de Dios, podemos tener nuestros cultos con toda libertad. Hasta yo me pongo a pensar, ¿será, Dios mío, que no estamos haciendo algo? Porque no nos están persiguiendo, no nos están atacando. Estamos bien tranquilos. Y la Biblia dice que el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Pero hermano, en dado caso Dios dio una promesa y una exhortación a aquellos hermanos que son atacados por el diablo a causa de su fe. Dice Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo capítulo 10, versículo 28. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor Jesús, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a quién, hermano, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermano, hubo una amenaza. Aquel que no se postre ante la estatua de oro que el rey Nabucodonosor edificó, se ha arrojado a un horno de fuego. Y hermano, no hay que tener temor del diablo. Les dije, el diablo va a utilizar todos los recursos para afligirnos, para traernos, hermano, distinción. ¿Qué pasó para traernos, hermano, persecución? ¿Qué pasó cuando ya se dio este edicto y los jóvenes judíos se enteraron de esto? Leemos ahí en Daniel capítulo 3, versículo 8 al 12. ¿Estamos ahí? Por eso en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entre toda la multitud que escuchaban la música y al escuchar la música se postraron y adoraron la estatua, había 3 jóvenes que no adoraban a esta estatua. ¿Quiénes eran? Sadrach, Mesach y Abednego. Jóvenes judíos, temerosos de Dios, que desde que los trajeron a Babilonia cuando eran jóvenes, ellos propusieron junto con Daniel no contaminarse con la comida del rey. Permanecieron fieles al mandamiento de Dios. Más adelante, con esa convicción, ellos no se postraron ante esta estatua. Y todos se dieron cuenta. ¿Cuál es la verdad aquí, hermano? Tu fe te tiene que distinguir de los demás. Los cristianos nos tenemos que distinguir por nuestra fe de lo que todo el mundo hace. Todo el mundo, hermano, está en contra de los mandamientos de Dios. Todo el mundo, hermano, no obedece a Dios, no tiene temor de Dios. Todo el mundo, hermano, no tiene ningún interés en guardar los mandamientos de Dios. Entonces, hermano, los creyentes nos tenemos que distinguir de los incrédulos. ¿En qué? En que guardamos los mandamientos de Dios. Dice allí, hermanos, en Filipenses capítulo 2, quiero que lo vean. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Les dije Filipenses capítulo 2,
Versículo 15, es 15, aquí me faltó poner el 1, es 15. Para que seas como irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué nos dice ahí, hermano? Resplandecéis como luminares en el mundo. Nuestra fe, nuestra fidelidad a Dios, nuestra obediencia a los mandamientos de Dios, nuestro amor por la santidad y por practicar la justicia, hermano, nos tiene que distinguir del mundo y que sea notorio. Porque, hermano, como dijimos al principio, hay cristianos que se mezclan con el mundo. Y la exhortación de la palabra dice que ellos se conviertan a ti, pero ¿qué? Tú no te conviertas a ellos. Entonces, hermano, un creyente en el círculo social donde se desenvuelva tiene que distinguirse. ¿Por qué? Por obedecer a Dios, por andar en santidad. En su familia, en su trabajo, en la escuela, con sus vecinos, en su calle, en su colonia. Tiene que ser notorio. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Hermano, ¿y qué nos dice, hermano? Una ciudad no se puede, ¿qué? Esconder. Deje leerlo, hermano, porque lo estoy diciendo de memoria y no quiero adulterar la palabra de Dios. Dice claramente el Señor Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, ¿qué nos dice? No se puede esconder. Entonces, hermano, un creyente fiel, que se dice creyente, hermanos, no se puede esconder. Tarde o temprano, su fe tiene que salir a la luz. Y mira, hermano, hermana, no se tiene que esconder por ser cristiano. Dice la palabra de Dios, hermano, porque no me avergüenzo de qué? Del evangelio. No se tiene, hermano, que avergonzar por ser creyente, por ser cristiano. No se tiene que avergonzar, hermano, por andar cargando una Biblia. No se tiene, hermano, que avergonzar que tus amistades, tus amigos te inviten, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. No, no, no. ¿Por qué? ¿Te regañan? No, porque creo en Dios. La gente dice el mundo, ¿a poco tu religión te lo prohíbe? Y hermano, no, dígalo abiertamente. Esto no es agradable delante de Dios. Esto no, Dios no lo permite. Eso es pecado. Estos jóvenes, hermano, en medio de toda la multitud, en medio de la presión de todos los que estaban ahí, hermano, de todos los líderes, gobernantes del imperio, todos los músicos, todos los pueblos, estos tres jóvenes no se postraron ante el estatua y se distinguieron. Imagínense, hermano, todos arrodillados y estos tres, ¿cómo estaban? De pie. Luego nos gustaron. Entonces, hermano, no caiga ante la presión del mundo. Nos dice ahí Daniel capítulo 3, versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿qué les dijo? ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que ha levantado? ¿Qué dice el rey Nabucodonosor? ¿Es verdad? Hermano, hermana, ponga atención. El mundo no entiende nuestra fe. Y se sorprenden que no hagamos lo que el mundo hace. Pero entienda esto, hermano. Si todo el mundo lo hace y está equivocado, no significa que sea lo correcto. Pecado es pecado, aunque todo el mundo, ¿qué? Lo haga. Y la gente se va a sorprender. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto otro? ¿Por qué no vas allá? ¿Por qué no vas acá? Hermano, mi experiencia personal, yo tengo una tiendita, hermano. Y la gente llega y diario, hermano, diario. Y ahorita en las noches llegan pidiendo cigarros, llegan pidiendo cerveza, llegan pidiendo cañita. Y hermano, y les digo, no vendo. Y se sorprende, ¿no vende? No. Hermano, hasta en las mañanas van buscando cigarros, van buscando cerveza, van buscando alcohol. Y es la única tienda, hermanos, en toda la colonia a las 7 de la mañana. ¿Tiene cigarros? No. ¿No vende? No. ¿Tiene cerveza? No. ¿Por qué? Porque no vendo. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Debería de vender. Eso deja.
Eso hasta lo puede, ¿cómo se dice? Lo puede dobletear, ¿no? La gente se sorprende. En mi caso sí ha sucedido. Entonces, hermano, si usted es un verdadero creyente, su justicia, su obediencia a Dios, lo tiene que distinguir y va a extrañar a la gente. Entonces, hermano, usted no tenga temor y la gente lo va a amenazar, dice el versículo 15. Ahora pues, ¿estás dispuestos para que al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué dice, hermano? Ya empezó la amenaza. Te van a amenazar en el trabajo, en la oficina, te van a amenazar en la escuela, te van a tratar de extorsionar. Hermano, y mire, no estamos, dice la Biblia, que no hemos combatido hasta la sangre. Tenemos aquí, hermano, en nuestra comunidad una total libertad para predicar y practicar nuestra fe. No estamos en peligro de muerte. Entonces, hermano, ¿por qué hay creyentes que no están firmes en sus convicciones? Vea lo que contestaron estos jóvenes, versículo 16. Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, ¿qué nos dice? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué dijeron estos jóvenes? No es necesario. En pocas palabras, le están diciendo al rey Nabucodonosor, tú sabes que somos temerosos de Dios. Tú sabes que no adoramos imágenes. Ya sabes y no necesitas que te lo digamos otra vez de nuevo. Hermano, tan así deben ser nuestras convicciones, que la gente entienda de una vez por todas nuestras creencias. No participamos de idolatría. No participamos, hermano, de lo que el mundo participa. Y deben estar firmes nuestras, hermano, convicciones. De tal modo, hermano, que la gente sepa. Mire, hermano, algo que he escuchado. La gente incrédula sabe lo que un cristiano tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Ya saben ellos. Saben más que nosotros. Y a veces, hermano, cuando un cristiano da mal testimonio, que dicen, y eso que son hermanos. ¿No has escuchado esa expresión? Entonces, hermano, tenemos una gran responsabilidad. Porque el mundo sabe lo que un cristiano puede hacer y lo que no puede hacer. Entonces, hermano, que no quede duda de nuestras creencias, que no titubemos, que la gente vea que estamos en serio. Una mujer recién convertida, la traían a nuestra iglesia, empezaba en las cosas de Dios. Era una invitada y unas semanas de que ella comenzó a venir, me habla por teléfono. Pastor, ¿cómo está? Buenos días, sí, ¿cómo está? Pastor, ¿qué es un impío? Un impío básicamente es una persona que no tiene temor de Dios. Es una persona por lo regular es incrédula, no cree en Cristo Jesús, no tiene ninguna intención de seguir a Dios y no guarda sus mandamientos, no tiene fe, ese es un impío. Está bien. Pastor, y otra pregunta. ¿Es malo que nosotros vayamos a una misa? ¿Usted qué cree, hermano? Pues, como dicen los jóvenes, no es necesario que respondamos este asunto. Dije, hermano, pues claro que no. Una misa es un ritual que se hace ante ídolos. Y la misa es una blasfemia contra el sacrificio de Cristo Jesús. Es que una prima se va a casar. Y me pidió que fuera su madrina, pero yo le dije que no. Entonces me está diciendo pues que vaya a la misa, que sí sabe que soy cristiano y todo eso, pero que no tiene nada de malo, que vaya a la misa y que después vaya a la boda. ¿Usted qué dice, pastor? Pues no, eso no está bien. Y hermano, lo contrario que estos jóvenes hicieron, ¿qué les dijo el rey? No se van a postrar ante la imagen que yo hice, aún a riesgo de sus propias vidas de ser arrojados en un horno de fuego. ¿Qué dijeron los jóvenes? No es necesario que te respondamos. Nuestro Dios nos puede salvar.
y no nos vamos a postrar a tu imagen. Y vean lo que respondieron en el versículo 18. Y si no, ¿sí lo está viendo, hermano? Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos dijeron, nuestro Dios nos puede salvar. Y si no nos salva, de todas maneras, no vamos a caer en ese pecado. Hermano, he aquí la enseñanza. Debemos ser fieles ante Dios, aún, hermano, a riesgo de nuestra propia vida. Jesús dijo claramente, no temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo y nada más pueden hacer. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. A ese sí hay que temer. ¿Qué te puede hacer el mundo? Y mira, hermano, no hemos estado a riesgo de nuestra propia vida. Una vez allá en las Chapas, hermano, andando ganando armas, una persona me salió con un machete, amenazándome con el machete, pero hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más, me amenazó, sale con el machete, ¿qué trae? ¿Qué anda haciendo? Ya dije, traté de ser prudente y le hablé, y al final escuchó, pero de momento cuando sale así todo, pues sí me espanté, iba solo, los hermanos estaban no sé en qué otra calle, y yo estaba ahí solito en esa esquina, pero de ahí nada más pueden hacer. Dios, hermano, tiene un plan, Dios ha prometido, hermano, cuidarnos. Usted sabe que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero hermano, usted sabe, como Juan el Bautista, por predicar la palabra, ¿qué sucedió con él? Le cortaron la cabeza. Hermano, el Señor Jesús, por hacer la voluntad de Dios, hermano, fue a la cruz del Calvario. Esa era la voluntad de Dios. Y ese fue el precio que Cristo pagó para nuestra salvación. Ese fue el precio, hermano, que Cristo pagó por obedecer al Señor. Esteban, el primer mártir, fue apedreado. Santiago, hermano, fue muerto a filo de espada. Pablo, hermano, y todos los mártires de la historia hasta nuestros tiempos, hermano, han muerto por obedecer al Señor. Ahora entiende, hermano, va a ser duro lo que voy a decir, pero es la verdad. A veces nuestra muerte, si morimos por la causa de Cristo, nuestra muerte va a dar testimonio. Y hermano, y la gente, si nos llega a quitar la vida por la causa de Cristo, está confirmando lo que estamos predicando. ¿Qué? Que la gente que nos mate, mate el cuerpo, pero ya nada más que no puede hacer nada. Pero no pueden destruir nuestra alma, porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna y nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermano, si una persona muere por Cristo, hermano, está dando testimonio. Tal vez la gente no lea la Biblia, hermanos, pero la gente, hermano, está viendo que estamos dispuestos a morir por nuestra verdad. Y eso va a dar testimonio en algún momento. Tengámoslo en cuenta, hermanos, cuando veamos presionados a quebrantar los mandamientos de Dios. Termino, hermano, voy terminando con esto. Ahí en Daniel capítulo 3, versículos 23 al 25. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a quién? A hijo de los hombres. En las palabras del rey Nabucodonosor, vio que estos jóvenes estaban caminando en el fuego. Y vio una cuarta persona, semejante ¿qué? A hijo de ¿a hijo de quién, hermano? A hijo de los dioses. Era el hijo de Dios. Era nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí lo está viendo? Cristo, hermano, estaba con ellos. Cristo, hermano, cuando ellos fueron arrojados al horno de fuego, Cristo los cuidó y de alguna manera, hermanos, ellos no sufrieron ningún daño. Al contrario, hermano, estaban dentro del horno de fuego.
Imagínense, hermano, ese milagro maravilloso dentro de la lumbre y no se estaban, ¿qué? Quemando. ¿Qué sucedió? Versículos 28 al 29. Bueno, del 26. Entonces, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ¿qué dice, hermanos? Y ni siquiera olor de fuego tenían. Aquí, hermanos, ellos confiaron plenamente en Dios y Dios los guardó. Llegaron a tener sus dudas, no del poder de Dios. Llegaron a tener sus dudas del plan de Dios, porque nadie de nosotros conoce a ciencia cierta los planes de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que sí estamos de acuerdo, hermanos, que dice el Señor: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuál fue el resultado? Por eso, hermano, no tengo las palabras, pero hermano, tenemos que tener fuertes convicciones. Porque, hermano, a veces nuestro sacrificio, a veces, hermano, nuestro sufrimiento por la causa de Cristo es lo que la gente va a ver. ¿Qué sucedió con Nabucodonosor al ver este milagro? Daniel 3, versículos 28 al 29. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Nabucodonosor reconoció que el Dios de estos jóvenes es el verdadero Dios. Amén, hermanos. No sé, no sabemos en qué situación Dios nos meta. Tal vez en una situación difícil, tal vez en una situación de angustia. Pero, hermano, que Dios nos dé la gracia y la firmeza para ser fiel al Señor y a sus mandamientos, aún hasta la misma muerte. Porque Dios puede usar ese sufrimiento para que alguien más crea en el Señor Jesús. Cuando Esteban, el primer mártir, fue apedreado, ¿quién estaba allí? Saulo. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. Después, hermano, Saulo fue convertido al Señor y se convirtió en Pablo. Después Pablo, hermano, fue apedreado en Listra frente a Timoteo. Y Timoteo llegó a ser pastor de la iglesia en Éfeso. Hermanos, hermanas, que nuestro testimonio, que nuestro sacrificio, nuestro sufrimiento por la causa de Cristo sea un testimonio de nuestra fe. Que Dios nos dé la gracia de poder ser personas de convicción. Que Dios nos dé una fe, hermano, que nos distinga de todos. Y que sea un testimonio. Que nos dé una fe, hermano, que hasta la gente se extrañe. La Biblia dice que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande la esperanza que hay en nosotros. Inclinemos, hermanos, por favor, el rostro, hagamos una breve oración. Amado Padre, amado Dios, gracias. Y mi Dios, que aprendamos del valor, de la determinación de estos jóvenes que estuvieron dispuestos a ir hasta la muerte por ser fieles en guardar los mandamientos de Dios. Padre mío, gracias porque estamos en una comunidad
que podemos practicar nuestra fe, que podemos predicar la palabra con toda libertad. Mi Dios, pero yo sé que en algún momento nos vas a poner en una situación. Danos la gracia y el poder para que estemos firmes y demos testimonio y demostrar en quién creemos, demostrar que los mandamientos de Dios son santos y justos. Gracias, Padre, por esta palabra y danos la gracia para ser gentes de convicciones tan fuertes que seamos fieles hasta la muerte. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Bueno, ya pusieron aquí al hermanito.